Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es hepatitis aguda o una falla hepática fulminante. Son temas que no se tocan muy frecuentemente porque es una patología o enfermedad que no es muy común. Sin embargo, se han estado presentando casos aquí en el estado de Baja California y vamos a platicar de este caso de enfermedad hepática, una falla hepática fulminante. Son situaciones que los pacientes se requieren de estar en terapia intensiva porque de forma súbita empieza a fallar el hígado. Lo más común es que se pueda presentar en pacientes que han estado asintomáticos, que no han tenido problemas del hígado, que no tienen antecedentes de cirrosis, y las principales causas pueden ser intoxicación por medicamentos como es el paracetamol. Es una de las causas muy frecuentes, sobre todo en Estados Unidos, en los estados sur de California, pues es una de las principales causas. Pero también otra de las causas de esta hepatitis aguda grave puede ser una hepatitis ocasionada por virus, como el hepatitis B. El virus de la hepatitis B puede ser uno causante, la hepatitis A incluso también, o otras de las causas son hepatitis autoinmune. Esto quiere decir que son anticuerpos que desconocen al hígado como propio y van y lo inflaman. Y desencadenan una inflamación tan severa en forma súbita que empiezan a alterar toda la función hepática. Todo el funcionamiento del hígado se deteriora y empiezan a tener manifestaciones clínicas que ahorita vamos a hablar de ellas. Pero estas son de las principales causas. Otra de las causas no tan comunes son en personas que en damas embarazadas. Las damas embarazadas pueden desarrollar esteatosis hepática. Esto quiere decir hígado graso, que se va acumulando ese hígado en los vasos sanguíneos del hígado, precisamente se infiltra esa grasa en la microcirculación hepática, y esa infiltración grasa hace que el hígado se congestione rápidamente y empieza a tener una disfunción hepática aguda grave y llegar hasta la falla hepática fulminante. Y esto es una gran complicación. Afortunadamente no es muy común, sin embargo hay que saber que se puede presentar. ¿Cómo podemos distinguir de una hepatitis aguda, muy común, que es una elevación de las enzimas del hígado? Clínicamente nosotros lo vemos con ictericia, o sea, una coloración amarilla de las escleras, de las partes blancas de los ojos. En los jóvenes o en los niños o en las personas que tienen esta hepatitis aguda pueden presentarlo. Pueden presentar una congestión de esa bilis, que se inflama tan rápido el hígado que no drena adecuadamente la bilis y se congestiona el hígado, y entonces esa bilis se absorbe a nivel sanguíneo y se va a manifestar clínicamente por ictericia, por una coloración oscura de la orina y unas evacuaciones blanquecinas. Estos son datos muy característicos de una alteración hepática que no está procesándose el drenaje de la bilis, una inflamación. Y en estos pacientes se puede presentar así elevación de las enzimas, ictericia, coluria o acolia, o sea, color amarillo oscuro de la orina y color blanquecino de las evacuaciones. Eso es lo clínico. Y bioquímico, elevación de enzimas. Y en una hepatitis aguda grave ya hay una alteración en la coagulación, porque recordemos que el hígado, una de sus funciones también está en la coagulación. Entonces, cuando hay unos tiempos de coagulación muy prolongados y alteración ya prácticamente en la coagulación, ya podemos hablar que es una hepatitis aguda grave. Aquí lo importante es detectarlos oportunamente estos pacientes, porque esto va a depender que se puedan salvar la vida, porque una mala decisión puede llevar como consecuencia pues la vida, así de fácil, porque estos pacientes, si uno tarda en hacer el diagnóstico, la evolución es tan rápida que no da tiempo, no da oportunidad a poder dar un tratamiento adecuado. Incluso cuando ya hay una hepatitis aguda grave, que ya estamos viendo alteración de la coagulación, ahí es donde se debe determinar
hacer estudios. Por ejemplo, estos pacientes si empiezan a tener encefalopatía hepática, ya estaríamos hablando de una falla hepática fulminante. Una falla hepática fulminante se caracteriza precisamente por eso, por todos los datos clínicos que ya habíamos hablado, de ictericia, color oscuro de la orina, color blanquecino de las evacuaciones, elevación de las enzimas del hígado y también alteración en la coagulación, pero se agrega la encefalopatía. La encefalopatía es el pérdida del estado de conciencia, de alerta, es una persona muy estuporosa, como con mucho sueño, vamos, que de repente no conoce dónde se encuentra, no desconoce quién se encuentra ahí con él o con ella en el hospital, y esto evoluciona en cuestión de horas, puede ser incluso días, pero si esto se va evolucionando de estas características, de esta manera, ahí es donde tenemos que hacer rápido una intervención médica. No una biopsia aquí en estos momentos, pues existe, hay que valorar mucho el riesgo de sangrado porque hay ya trastornos de la coagulación. Hay que hacer un estudio de tomografía para ver si no hay una hipertensión intracraneana, porque en estos pacientes, cuando ya tienen una falla hepática fulminante, empieza a haber una edema, hinchazón del cráneo, del cerebro, y puede haber hasta muerte cerebral por tanta edema o hinchazón del cerebro mismo. Esto es la causa de fallecimiento y las infecciones oportunistas que pueden presentar estos pacientes. Esos pacientes pueden llegar a tener una disminución abrupta de las células de defensa, de los leucocitos, y eso predispone a infecciones oportunistas por virus, hongos o bacterias que desencadenan en la muerte, una falla orgánica múltiple. Son pacientes que deben de estar en terapia intensiva. Desde que empieza a haber trastornos de la coagulación, no hay que dudar de derivar al paciente a terapia intensiva y hacer contacto con un centro médico donde se lleven a cabo cirugías de trasplante hepático, porque aquí sería el candidato de estos pacientes a un trasplante de hígado en forma urgente. Nosotros nos le llamamos en los centros médicos que nos dedicamos a los trasplantes una urgencia cero. Es una urgencia a nivel nacional en donde haya un donante a nivel del primer donador de hígado cadavérico y que sea del mismo grupo sanguíneo. Sería para ese paciente antes de que empiece a tener más deterioro, más edema, más hinchazón del cerebro y que tenga muerte cerebral o infecciones muy severas que estas pueden impedir incluso el trasplante. Entonces, antes de eso tenemos que derivarlo a estos centros médicos, a una unidad de terapia intensiva para salvaguardar la vida, ponerlo en la lista de espera de urgencia cero y en cuanto haya un donante, hacer el trasplante. Recordemos que el trasplante de hígado es una cirugía de alto riesgo y en estos pacientes que se encuentran con un sistema inflamatorio sistémico, o sea, de todos los órganos, es más factible que el resultado no sea el más adecuado, pero aún así es el tratamiento de elección en pacientes con una situación con falla hepática fulminante, y el grado de éxito en un trasplante de hígado en estos pacientes es de un 73 hasta un 80%. Entonces sí vale la pena intentar hacer el trasplante de hígado, porque si no, la historia natural de esta enfermedad hepática nos hablaría que estos pacientes lamentablemente el 60% fallecen. Hay un porcentaje de un 30 a 40% que pueden recuperar su función hepática en forma automáticamente. Se va disminuyendo la inflamación y se va recuperando con tratamiento paliativo. Prácticamente estos pacientes son muy pocos, pero puede presentarse. Es mejor tenerlo en un centro médico para un trasplante de hígado y no esperar a la evolución. Los que se han visto y se han catalogado en estas estadísticas son pacientes que no han tenido la fortuna del donante, pero que evolucionaron satisfactoriamente con el tratamiento en terapia intensiva. Así que la recomendación es no subestimar todas aquellas inflamaciones del hígado. Cuando hay presentación de ictericia, color amarillento de los ojos, de las escleras, coloración oscura de la orina, evacuaciones blanquecinas, dolor en el sitio donde se encuentra el hígado, hay que acudir con su médico, hay que hacer ese estudio de laboratorio, un ultrasonido, y rápidamente los médicos no subestimar
ni dudar en derivar a pacientes de estas características a una unidad de terapia intensiva y a una unidad de trasplantes para hacer en forma excepcional el trasplante urgente, que es el trasplante o urgencia cero. Les digo esto porque últimamente se trasladó una paciente a otro estado donde se llevan a cabo trasplantes de este tipo de órganos en forma urgente porque se presentó una falla hepática fulminante. Entonces, esto no es, se puede presentar, afortunadamente no es tan común, y menos en personas embarazadas, pero puede presentarse. Así que, moraleja, hay que estar siempre actualizados en temas de salud, y eso se lo quería comentar para que esta información y estos contenidos de salud se puedan replicar con toda su familia. Mi estimado Raimundo, nos despedimos, pero no sin antes decir el eslogan que nace de nuestro corazón, que sin donante no hay trasplante.